Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es el corte de las UVs utilizando Maya para mirar cómo se utiliza este programa para hacer cortes de UVs en modelos 3D. Para este ejemplo pues voy a utilizar este personaje. Es un personaje que tiene una topología más o menos buena, tiene algunos errores en algunas zonas como acá, pero que nos va a servir pues como para el ejemplo. Entonces, para hacer el corte de las UVs, como en este caso el modelo es simétrico, voy a aprovechar primero para venirme a Edge con clic secundario o aquí en el Modeling Toolkit, y la simetría va a poner en el eje X del objeto. Así cuando yo seleccione para un lado, automáticamente será la selección en el lado contrario. Lo otro que quiero para poder hacer los cortes de las UVs es cambiar aquí de Classic a VEdit. Así tengo el editor de UVs a un lado y el modelo al otro lado. Y de hecho ya se ve que hay algunos problemas con con las cortes de las UVs. Bueno, tal vez antes de esto voy a volver acá al Classic y le voy a poner un material. Entonces selecciono aquí el objeto, Lambert One. Este Lambert es el material que tiene el personaje. De hecho, si nosotros le damos aquí en Material Attributes, también podemos acceder al Lambert 1, Lambert 1, y acá tenemos el color. En estos cuadritos de aquí de la parte de abajo podemos dar clic y decir si queremos que el material tenga un color, como acá estaba puesto, o si queremos que tenga, por ejemplo, un checker. Entonces este checker, activamos aquí el texture. Este checker nos sirve para mirar si las UVs están bien hechas. Ahí vemos que sí tiene UVs, pero tienen errores por todas partes. La idea es que los cuadros se vean más o menos parejos, que no se vean muy estirados ni nada. Entonces este checker nos sirve, pero como yo vengo de Blender, pues yo modelo normalmente en Blender, ya estoy acostumbrado al checker de Blender, entonces voy a utilizar un checker que generé desde Blender, o puede ser uno descargado de internet. Entonces para ir al checker de Blender, lo que voy a hacer es darle clic secundario acá y break. Bueno, tengo que salirme y aquí en el color, clic secundario, break connection. Ya quité la conexión con el checker que había puesto y voy a poner uno con file, que es un archivo, y voy a buscar el imágenes, texturas, el checker que generé en Blender, que es este checker. Lo que tiene es que los cuadros son grises, entonces ese bajo contraste es más cómodo para la vista, y tiene estas líneas diagonales de colores que me sirven para yo saber un poco la orientación y cuando hay espejo o cosas así. Entonces aquí está el checker de Blender. Aquí se ve definitivamente que las manos tienen algo muy estirado. Aquí altos detalles en unas zonas, bajos detalles en otras zonas. Los pies definitivamente están mal. ¿Para qué nos sirve este checker? Para saber cuando algo está estirado es porque la malla está muy estresada en esas zonas y se ocupan pocos píxeles horizontal o verticalmente para los detalles de esa zona. Entonces lo que va a pasar es que si dibujamos una línea ahí, por ejemplo, se va a estirar o se va a ver muy como borrosa. Entonces ya habiendo puesto el checker, vamos a editar las UVs. VEdit. Listo, vuelvo al modo de Edge, selecciono el objeto,
Edge, y vamos a seleccionar las aristas que queremos recortar. Entonces primero me voy a una vista más o menos de frente y genero unas UVs que sean mejores que esto que ya tiene. V, aquí yo puedo decir que lo haga pasado como si esto fuera un plano, como si fuera una proyección sobre un cilindro, como si fuera una proyección sobre una esfera. Esto me genera diferentes cortes de UVs, pero el de basado en cámara, debo seleccionar el objeto, a ver, clic secundario, Object Mode, y basado en cámara, listo. Esto lo que hizo fue que en esta zona de acá, del cuadro de 1 por 1, me puso una proyección de este modelo. Me puso una proyección de este modelo y se organizaron un poco los cuadros. Entonces, vemos aquí en el modelo que ya los cuadritos no se ven tan estirados, por ejemplo en la mano, ya se ven cuadros en el pie. De hecho, antes de eso, vean algo interesante de estos cuadros de estas pistas de colores, es que aquí esta línea amarilla baja en diagonal y aquí baja para el otro lado, lo que significa que este lado de acá es un espejo de este lado de acá. Sí, eso se identifica en estas líneas diagonales. Cuando hago la proyección, ya esto baja diagonal de un lado para otro, lo que significa que esto ya no es con un espejo. Para esto es una de las cosas que sirven estos cuadritos de colores acá. Así identifico fácilmente cuando es un espejo y cuando no. De lo contrario, solo vería cuadros y no podría identificar eso. Aquí vemos que por ejemplo tenemos un cuadrito con cruz amarilla y aquí atrás tenemos el mismo cuadro con cruz amarilla. ¿Sí? Y además se ve como aquí las cosas bajan de derecha a izquierda, mientras que aquí bajan de izquierda a derecha. ¿Qué pasa ahí? En este momento, como esto está proyectado, los detalles que yo tenga en esta zona se van a pintar adelante y también se van a pintar atrás. Y en estas partes de acá se ven estirados, es porque precisamente son zonas en las que hay información de la V de un solo pedazo. Entonces esto ya nos ayuda un poquito a verle la forma aquí y nos va a servir para organizarlo cuando les hagamos los cortes, pero todavía no es un buen corte de las UVs para este estilo de pintura, pues porque se puede hacer un estilo de pintura también proyectando, por ejemplo pinturas con gradientes o con paletas de color. Entonces vuelvo a los edges y voy a empezar a marcar donde quiero que hayan cortes. Entonces, ¿dónde quiero yo que hayan cortes? Lo primero que quiero es separar las partes que son como protuberantes, lo que es la cabeza, las manos y los pies. Separarlas del tronco para poder que no se aplasten cuando vaya a hacer el corte. Entonces, si yo selecciono y pongo el mouse acá, puedo pulsar Shift X y eso se puso como más blanco, una línea más gruesa, lo que significa que ahí ya se marcó un corte. Otra forma, con doble clic selecciono el look completo. Otra forma que puedo usar para eso es seleccionar, entonces aquí Shift, doble clic, cada que llego a un polo, aquí hay un polo, cada que llego a un polo se pierde el loop. Aquí había otro polo, entonces el loop llega hasta aquí, entonces Shift, doble clic, Shift, doble clic, y ya ahí seleccioné todo este loop donde voy a hacer el corte y poner aquí a Cut, y ya él también me genera el corte ahí de las manos. Otra opción que tengo es venir aquí a las V's y activar el Cut and Sew, que si le damos aquí en esta partecita del cuadrito nos permite configurar, pues aquí en display él por defecto viene activado esto,
que nos muestra con un color diferente cada parte que está separada. ¿Sí? Entonces en este Cut and Sew lo que tenemos básicamente es que donde hagamos un clic, él va a generar un corte. Por ejemplo, voy a cortar el cuello. Si yo voy dando aquí doble clic, se me genera el corte. Entonces lo que yo seleccione lo va cortando y me va mostrando un color diferente, o aquí puedo desactivarlo para que no me muestre colores diferentes. Por ahora pues vamos a dejarlo activado y ya tenemos separado una zona. Bueno, si yo hago cortes en varias partes, aquí no lo tengo, no le stick strap, no lo tengo activado para que me haga los cortes al seleccionar solo con doble clic. Voy a cortar aquí, pero si quiero borrar en algún lado los cortes, con control borro y con clic corto. Entonces hago un corte en algún lugar que no quería, pues con control y clic los borro. Por ejemplo, aquí quiero cortar estos dos, y se me cortaron estos dos, solo que esos dos de ahí no los quería cortar. Rayos, aquí. Entonces más adelante lo que voy a hacer es borrar estos de este lado para que esta parte se abra y quede en una sola pieza. Mientras menos piezas tengamos, mejor. Para la mano pues voy a separar la muñeca aquí. Ajá. Y este tubo de acá lo voy a abrir tratando de que sea por los lugares que pasaría la costura de la ropa. Si yo doy un clic, shift, doble clic, él hace la línea desde ese punto inicial hasta el punto final. Entonces ahí ya abro la mano por esta parte de aquí para que ese tubo tenga como aplanarse. En los hombros pues es probable que se generen algunas partes más estiradas, por lo que tiene esta forma aquí de relieve. Para cortar este torso podemos partir desde aquí atrás y cortarlo por la espalda. Si esto es por ejemplo un personaje para un juego que la cámara va a estar siguiéndolo desde atrás, esta zona se va a ver mucho, entonces mejor evitaríamos la espalda, nos iríamos a cortar por los lados. Con los lados lo que tenemos que hacer es dos cortes, con la espalda pues tendríamos que haber hecho solo uno, pero ambos son pues, igual de válidos. Aquí tengo un error en la topología, entonces ojalá estuviera bajado por aquí derecho, pero no hay problema. Para los pies voy a separar la parte como del zapato, voy a separarla aquí. Listo. Todo el tiempo estoy utilizando doble clic. Y con doble clic acá hago el corte que me va a abrir el cilindro de los pies. Para el zapato voy a abrir por aquí atrás, desde aquí hasta aquí, con shift doble clic, eso fue punto inicial, punto final. Y en esta parte de aquí abajo, ahí tengo el look completo, pero yo quiero que esta suela esté pegada de esta parte del zapato para que sea una sola pieza. Entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar estas de acá y así voy a dejar pegado para que esta tapa se abra en esta dirección. Oh, sí, eso espero. Voy a quitar estas dos de acá también. O no. Ahí. Pronto
esta última no. Ya cuando hagamos el unfold vamos a ver si fue buena así o no. Y para las manos, los guantes de las manos, lo que voy a hacer es cortar como para que se abra en dos, la parte de adelante y la parte de atrás. Es un poco como un guante, solo que en esta parte sí es más difícil. Los guantes tienen a veces muchos cortes. Entonces me voy a ir a mover este de aquí. Voy a ir abriendo tengo este, shift doble clic, a ver por dónde se fue. Él trata de trazar la ruta más corta, pero a veces no encuentra. Listo, me vuelvo a venir de acá, shift doble clic, a ver, aquí shift doble clic, shift doble clic. Bueno, me hizo un corte bastante bueno. Voy a borrar esta zona de acá, que no la necesitaba, y voy a unir estos dos cortes de acá con un clic. Entonces ahí separé la parte de adelante y la parte de atrás, y lo mismo que en el pie, para que se me queden pegados como una sola pieza, voy a quitar esta zona de acá, y así no hago costura por este lado, sino que por ese lado se doblan y se hacen las costuras por estos lados de adelante. Listo, nos queda pendiente la cabeza. En este caso la cabeza, el corte que se suele hacer es aquí atrás, porque es una zona que frecuentemente está tapada por el cabello. Vamos a dar un clic acá, shift doble clic hasta acá. Entonces que se abra como si fuera una máscara desde la parte de atrás y se va hacia plano hacia adelante. Bueno, ya quitamos la simetría para poder arreglar esta zona de acá, que la quiero también como una sola pieza, que se abra por aquí, se abra por aquí y se doble por este lado. Entonces vamos a ensayar a ver cómo nos fue en el unfold de cada una de estas piezas. Arranco, voy a ir al modo de selección, V Shield, y ya puedo seleccionar aquí las piezas de manera independiente. De hecho las podría mover cada pieza por separado. Puedo activar la simetría también para que lo que yo haga con una pieza se repita con la otra también. En este caso lo que yo quiero es venir al UV Toolkit para empezar a hacer el unfold de las diferentes piezas. Entonces arranquemos con la cabeza. Selecciono la cabeza y en la pestaña de unfold activo el unfold. Y aquí vemos cómo nos abre la cabeza. Vamos a moverla por ahí. El torso, unfold acá. Bueno, aquí podemos ver un detalle, y es que en esta zona de acá vamos a quitar de aquí los colores para ver un poquito mejor la malla. Aquí los cuadros en esta zona de acá se estiran un poco, se ven de un tamaño aquí más cuadrado y aquí en esta zona más estirados, y aquí no, es muy poco.
es muy poco, yo lo podría dejar así, o podría hacer un corte acá para que se abra un poquito esa zona y se relajen más. Voy a dejarlo así porque la verdad es que lo que se estiran es muy poquito. Acá un fold, ya tengo las manos abiertas, los brazos, acá las manos, un fold. Verifico, hay que verificar cuando uno hace el unfold que no queden a veces unas V's encima de otras, porque hay cortes que a veces al abrir las cosas se cruzan y quedan, por ejemplo, este dedo encima de este otro dedo y ahí toca replantear los cortes. Los pies un fold, bien, acá un fold, vean como se hizo el corte por la parte de abajo, acá, y el corte por un solo lado, y el otro lado me sirvió para desdoblar. Vamos a mirar los pies, un fold, también el corte por detrás, el corte alrededor de la suela, pero en esta zona de acá que lo dejé pegado, entonces se pega la suela y se desdobla. Listo, ya tengo el unfold. Ahora sí puedo utilizar el checker. Voy a organizar todas estas V's dentro del cuadro uno por uno, que es una de las formas pues como más comúnmente se hace. ¿Y para qué sirve este checker? Entonces en este caso me sirve para verificar cuál es la cantidad de detalles que tengo en el personaje. Entonces mientras más cuadritos se vean y más pequeños, significa que hay una porción más grande de la imagen asignada a pintar esa zona, lo que significa que esa zona va a tener más detalle. Y mientras más grandes sean los cuadros, menos detalle, porque las V's ocupan un espacio pequeño. Hay mucha gente que prefiere que todos los cuadros tengan aproximadamente el mismo tamaño, pero eso es una técnica para que la proporción entre las V's y el modelo sean iguales. Pero es mala idea en cuestión de optimización de recursos porque genera muchos espacios donde no hay UVs, pero todo eso tiene que cargar en memoria. Entonces la mejor estrategia, si me preguntan a mí, y yo que me dedico pues al tema de videojuegos, es ocupar lo más que se pueda esta imagen de acá. Lo más que se pueda, porque es que la imagen tiene que cargarse en memoria. Entonces yo no puedo estar digamos que para que todo me quede bien, del mismo tamaño, venir y ocupar solamente este pedazo de la imagen. Y así tengo cuadritos del mismo tamaño por todos lados, pero todos estos recursos de aquí desperdiciados. Entonces vuelve y juega. Vamos a sacar las cosas y empezar a meter de a uno. Entonces aquí podemos ver que la cara tiene cuadros más grandes de hecho que el pecho, lo que significa que en este momento como quedó el unfold, como quedó el unfold, la cara va a tener menos detalle. Entonces, ¿cómo hacemos para que aumente la cantidad de detalle de la cara? Simplemente agrandamos aquí. Mientras más grande, pues ocupa más espacio dentro de la imagen y estos cuadros acá se hacen más pequeños. Entonces así puedo ver que esa parte ya tiene más detalle. Y con frecuencia uno quiere pues buen detalle en la cara. Voy a empezar por ubicar este. Voy a jugar Tetris. Simplemente lo pongo en una zona, lo voy a agrandar. De aquí puedo ubicar, creo que puedo ubicar las manos. Voy a tratar de estar cerca de los bordes sin salirme. Y más si lo voy a pintar en Substance o en Moodbox, es importante no salirse porque ellos iban a poner problema por eso. Quitemos la simetría y vamos a organizar. La mano es probable que no necesite tanto detalle, entonces puede que esté bien tener la mano así. Vamos a ver si me encaja mejor de para este lado. Bueno, idealmente debe haber siempre un espacio entre las dos V's que ojalá fuera de más de un píxel.
Aquí creo que lo que puedo hacer es rotar esta un poquito más. De más de un píxel, porque cuando uno está pintando a veces se le sale un píxel hacia el otro lado y queda pintado. Bueno, ahí está adentro. Queda pintado otro elemento. Este se me salió. Que no era ese. Más que todo cuando uno está quemando, por ejemplo, texturas o así, se suelen salir a veces y pintar elementos de otras islas. Cada una de estas cosas es una isla en Wes. Pues esto es una isla que se compone como de varias caras. Vamos a botar este en esta forma. Bien. Ahora en los pies voy a querer un poco más de detalle, porque pues por ejemplo voy a pintar un pantalón o algo así. Este proceso ya es de irle dedicando tiempo. Voy a pausar el video y lo muestro cómo queda ya cuando termine. Listo, así organicé esto ya como detalle de que veo que como que tengo un poquito de espacio, entonces puedo aprovechar y tratar de agrandar algo, algunas de estas islas, como para aumentar la cantidad de imagen que estoy aprovechando. Aunque esto, la diferencia digamos que vaya a ser muy poca, si le puedo dar en píxeles, pero le puedo dar más detalle, más resolución a algunas zonas en el momento de pintar. Entonces simplemente es buscar al máximo, aprovechar sin juntar las islas, que no queden pegadas, que haya pues por lo menos un píxel de distancia, pero ojalá fueran más. Aquí, miremos esto, ya. Esto es por ejemplo ya el corte de las UVs. Voy a volver al Classic. Y aquí quito la selección para ver cómo están estas zonas. Ahí vemos que este brazo por ejemplo tiene mucho menos detalle que esta zona de acá del pecho. De hecho, mucho menos detalle. Debí de haber verificado primero esto para saber que podría haber agrandado más las zonas de los brazos. Pero esto lo que me está indicando es que aquí puedo pintar con menor resolución que aquí. Y para este modelo pues estará bien como el ejemplo. Pero si yo quisiera que él tuviera tatuajes o cosas muy complejas en la mano, pues habría tenido que agrandar esas zonas y preocuparme menos por zonas como los pies, por ejemplo. Las suelas de los pies no necesitan normalmente mucho detalle, mientras que la cara, por ejemplo, sí. Esta zona pélvica de pronto también no requiere mayor detalle, y eso ya es propio de cada uno de los modelos. Entonces más o menos así se hacen las UVs aquí en Maya. Ah, bueno, algo más. Si yo quiero guardar este mapa para pintarlo en Photoshop o algo, puedo venir al editor de UVs, que se puede abrir de aquí, UV Editor, o me puedo pasar pues ahí al editor, selecciono este objeto y este plano lo puedo exportar de aquí, Image, UV Snapchat. Entonces selecciono donde lo quiero guardar, en el escritorio, UV, formato PNG, aplicar. Para poderlo guardar debo tener seleccionado el objeto. Si no está seleccionado, entonces me pondría error. Entonces simplemente lo voy a aplicar y en el escritorio ya tengo acá esta imagen que no se alcanza a ver muy bien, pero aquí tiene el plano de las UVs que acabo de generar. Entonces ahora sí, esto sería como todo la parte de cortar UVs en Maya. Éxitos.